Hace años, cuando vivía en Estados Unidos, regresé a casa después de el culto de mediados de semana y mientras aguardaba la cena puse la televisión. Había un programa que me llamó la atención. En la plataforma había un grupo como de 20 personas, 18 de ellas mujeres, 2 hombres y el anfitrión o entrevistador. El entrevistador comenzó a hacer preguntas y resultó que todas las personas que estaban en la plataforma, incluyendo las 18 mujeres, 18 o 19 de las 20, todas eran brujas. El entrevistador comenzó a hacerle preguntas y preguntó a aquellas mujeres, como he dicho ya, 18 o 19 de ellas, y entre las preguntas que les hizo, me llamó la atención la que decía: ¿vosotras salís con jóvenes, con hombres? ¿Tenéis citas de salir, ir al cine, ir al teatro, ir a ver algún espectáculo, algún programa deportivo? Y ellas dijeron sí, todas asintieron. Todas decían que sí, que ellas salían con hombres, de paseo, de diversión. Y el entrevistador preguntó una por una, aquellas mujeres jóvenes todas, lindísimas, muchas de ellas rubias, guapas. El entrevistador les preguntó: ¿vosotras le decís a los jóvenes con quien salís que sois brujas? Y todas contestaron que no, que nunca le decían a los jóvenes con quienes iban de paseo a un parque, al cine, al teatro, a un restaurante, donde fuese, nunca decían a aquellos jóvenes que eran brujas. Aquello me sorprendió. En realidad no debió de sorprenderme, pero sí me sorprendió. Y me dije: ¿cuántos jóvenes buenos, estudiosos, inteligentes, cuántos jóvenes salen con señoritas que son brujas y ellos no lo saben? Hay un tremendo engaño satánico en el mundo. Tremendo engaño satánico en el mundo. En la epístola a los Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo dice en el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Se está refiriendo al ser que ha de
impersonar a Satanás aquí en esta tierra, al anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la partida, el alejamiento, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Un día alguien se manifestará en este mundo. Esa persona, ese ser, ese hombre, encarnará la apostasía y será la manifestación del hijo de pecado, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice segunda a los Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Será un personaje que exigirá ser adorado solo a Él, únicamente a Él. Ese ser será el anticristo, el que se opone a Cristo. Dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese anticristo reclamará adoración. Dirá que hay que adorarle, que la humanidad tendrá que adorarlo. Y la humanidad lo adorará. Hombres y mujeres darán la espalda a Dios y adorarán al representante, a la manifestación visible del mismo Satanás. Y Pablo dice a sus lectores de Tesalónica: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Eso de que vendría el anticristo, Pablo se lo dijo a los tesalonicenses y nos lo dice a nosotros ahora aquí en esta epístola. Y añade Pablo en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? La presencia del Espíritu Santo de Dios en la tierra. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios lo que detiene, lo que impide que hasta ahora, hasta este día, no se haya revelado el anticristo. Y cuando digo la presencia del Espíritu Santo, quiero decir en la iglesia. Un día la iglesia de Cristo, los verdaderos creyentes, los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, esa iglesia va a ser quitada de este mundo, va a ser arrebatada de este mundo y llevada a la presencia de Dios. Cuando eso ocurra, se ha de manifestar el anticristo. Dice el versículo 6, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese inicuo es el anticristo. Y es el que se opone al Señor, se opone a Dios, se opone a la adoración al Señor y se opone al culto a Dios, porque Él quiere solo Él ser adorado. Y dice Pablo, y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio. Mire la palabrita esa, misterio. Misterio no es algo misterioso, sino es algo que solo se conoce cuando Dios lo revela, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, dice el versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Fíjese bien esa expresión, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo ha de destruir a ese inicuo con el resplandor de su venida. Versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese inicuo hará señales, hará prodigios mentirosos, estará lleno del poder y de la presencia de Satanás. Versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad, para con los que se pierden. Fíjese bien, con todo engaño de iniquidad, ¿a quién va a engañar? A los que se pierden, no a los creyentes, no a la iglesia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, ¿qué dice Pablo ahí? ¿Por qué se pierden lo que se pierden? Los que se pierden. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esa palabrita mentira ahí con el artículo la mentira se refiere a una persona. Esa persona es la misma persona de Satanás que se manifestará a través del anticristo y del falso profeta, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La verdad es la persona de Cristo y su mensaje, el evangelio de la gracia de Dios, sino que se complacieron en la injusticia. Querido hermano, querida hermana, alza tus ojos al cielo y pon tu fe y tu confianza plenamente en el único Dios todopoderoso, el Dios vivo y verdadero, el Señor Jesucristo. Solo Él tiene poder para salvar a todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Que Dios te bendiga para que lo hagas de una manera clara, de una manera fiel, que creas en Él. Que Dios te bendiga y te guarde ahora y por siempre jamás. Amén.